Bueno, buenos días muchachos, bienvenidos a esta nueva clase. Empezamos entonces, seguimos con el proceso de negociación Harvard en el libro de Bruce Patton, William Ury y Roger Fisher. Y vamos a ver hoy lo que se refiere a las opciones de mutuo beneficio, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es el diagnóstico y cuáles son los obstáculos para que nosotros podamos generar opciones de mutuo beneficio que repercutan positivamente en ambas partes, ¿no? Entonces aquí tenemos los obstáculos. Primero, juicios prematuros. Segundo, la búsqueda de una única respuesta. Tercero, el supuesto de que el pastel es de tamaño fijo. Cuarto, la creencia que la solución del problema de ellos es de ellos, ¿no? Vamos a explicar cada uno. Entonces, cuando nosotros entramos en un proceso de negociación, muy probablemente vamos con una idea preconcebida de cómo nosotros queremos solucionar ese problema o ese conflicto o ese proceso de negociación, ¿no? Entonces, de una otra forma, estamos como, inhibe nuestra imaginación, nuestro proceso creativo, ¿no? Entonces, lo normal no es que inventemos opciones, sino que ya tengamos como una idea preconcebida de cómo nosotros vamos a solucionar ese proceso de negociación para llegar al acuerdo, ¿no? Entonces, ahí estamos como que no cernarnos en un proceso creativo y no ver opciones que nos podrían beneficiar a ambos, ¿no? Lo que la búsqueda de una única respuesta es lo que entra en contraposición a lo que es ampliar la torta. Es decir, cómo yo puedo sacar beneficios que nos puedan, como les decía, repercutir positivamente a los dos. Si estamos hablando en la naranja, pues si yo solamente estaba una idea de que solamente lo puedo solucionar dos naranjas para ti, naranjas para mí, estoy como limitando un proceso de negociación donde nosotros dos podríamos salir beneficiados allí. Porque solamente estamos trabajando que dos para ti y dos para mí. Entonces, si nosotros decimos en la parte de los intereses, ¿por qué o para qué necesito estas naranjas? Pues ya estamos como que creando una opción o buscando una opción que nos pueda beneficiar a ambos, ¿no? Bueno, lo quiero para hacer dulce, lo quiero para hacer jugo. Bueno, entonces los dos podremos aprovechar el 100% de esas naranjas y las 4 naranjas, ¿no? La búsqueda de una única respuesta es probable que esté evitando el proceso entre un gran número de posibles respuestas. O sea, en un proceso de negociación no solamente hay una única respuesta, pueden darse varias respuestas. Y para eso se trabaja con lo que es la tormenta de ideas o lluvia de ideas, que está establecido en el libro, que ustedes saben cómo se realiza. Ahorita vamos a explicarlo también, ¿no? Entonces, no es todo o nada. O sea, nosotros podemos ver cómo podemos, a través de una lluvia de ideas, a través de una tormenta de ideas, sacar ideas o un proceso creativo donde nos permita seleccionar la idea más prometedora que beneficie a ambas partes, o sea, que sea una opción de mutuo beneficio. La creencia de que la solución del problema de ellos es de ellos. Es necesario que encuentre una solución que también sea atractiva desde el punto de vista de los intereses de la otra parte. Cuando nosotros trabajamos con los intereses, dijimos que también teníamos que identificar nuestros intereses, pero también buscar identificar los intereses de la otra parte, para que así se llegue a un acuerdo de manera más satisfactoria y más rápida. Si yo trabajo en pro también de los intereses de la otra parte, buscando el beneficio de la otra parte, las opciones que benefician a la otra parte, se va a llegar a un proceso más rápido dentro de esa negociación porque la parte va a sentirse satisfecha en sus intereses, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Generando opciones que también beneficien a la otra parte. Es decir, no pensar solamente que la solución del problema de ellos es de ellos, no, la solución del problema también la podemos nosotros contribuir que beneficie a la otra parte. Una opción que beneficie a la otra parte. Ok. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí el remedio, no? Y dice aquí, separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas. Ampliar las opciones de discusión en vez de buscar una única respuesta. Buscar los beneficios mutuos. Inventar maneras de facilitarle a los otros su decisión. El otro también se siente tomado en cuenta y que nosotros no estamos atacando a la persona, sino estamos atacando el problema, tratando de cubrir sus intereses y esto se valora a través de las opciones que beneficien a los dos. Entonces veamos aquí ya a trabajar ya cómo se realiza se superan estos obstáculos de las opciones del mutuo beneficio, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es una tormenta de ideas, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Se nombra un delegado, se trabaja entre 5 y 8 personas, se va a un lugar informal en que las personas puedan desarrollar un proceso creativo y no se sientan inhibidas. Por ejemplo, se van para la puerta, se van para la vereda del lago, o se van a un sitio en donde en este caso, una de las partes, los procesos de tormentas de ideas se realizan con la parte que está dentro del proceso de negociación sola, es decir, con su equipo de trabajo. ¿Se puede trabajar con la otra parte que está dentro del proceso de negociación? Sí, pero no se entiende como proceso de negociación, sino como una actividad aparte, fuera del proceso de negociación. Entonces, separar el acto de inventar opciones antes de jugar. Entonces, ¿qué pasa? Se inicia la tormenta de ideas. Entonces, aquí todas las personas, esas 5 y 8 personas, a través del moderador, la persona que va a escribir eso, bien sea en la pizarra o en, no sé, en la pizarra o en la computadora, donde se puedan observar esas ideas. Si se están proyectando, por ejemplo, si estamos trabajando con una computadora. Entonces, empiezan a escribir, por ejemplo, yo quiero mejorar la situación de la clínica, que sea un lugar que sea más amigable para los enfermos y para los familiares de esos enfermos. Entonces yo puedo decir, bueno, creemos una playa, entonces unas ideas locas puede ser, creemos una playa artificial dentro del hospital. Ah, bueno, sí, bueno, traigamos arena de islatol y le ponemos en el hospital. Entonces no puedo juzgar esas ideas, sino que yo voy a estar en un proceso creativo, no voy a juzgar, sino que simplemente voy a ir escribiendo todas las ideas que se les ocurran a los participantes. Lo importante aquí es que haya un proceso creativo. O poner toda crítica y evaluación de las ideas. Entonces aquí está. Proponer toda crítica y evaluación de las ideas. Antes de la tormenta de ideas, por supuesto, defina su propósito, lo que le gustaría tener al final de la reunión. Seleccione a unos pocos participantes, 5 a 8. Antes de la tormenta, lo que decía, modifique el ambiente, diseñe un ambiente informal, seleccione un facilitador. O sea, lo pueden hacer dentro de su oficina, pero que sea un ambiente informal, o se van a otro sitio donde la persona pueda generar creatividad. Entonces, ¿qué pasa durante la tormenta de ideas? Entonces, los participantes se colocan uno al lado del otro. Porque si se entiende que es uno frente al otro, se puede interpretar que está como en una actitud competitiva o confrontacional. Si no se trabaja uno al lado del otro, en el sentido que se entiende como compromiso, colaboración en la creación de esas ideas que nos pueden beneficiar en el proceso de negociación que estamos llevando a cabo. Pero recuerde, esto es con el equipo de trabajo de uno de los negociadores. También otro lo puede hacer, pero no son los negociadores que están en ese momento en el proceso de negociación. Aclare las reglas, incluyendo la regla de que no se critica, suministre ideas, registre las ideas de manera que todos las vean, ¿no? En un pizarrón, en un retroproyector se van anotando, o sea, en la computadora y se proyectan. Ok, una vez que ya tenemos todas las ideas, el ciclo se cierra. Y empieza allá la parte, se suspende la regla de no criticar y se empieza el proceso de seleccionar esa idea que sea más prometedora, ¿no? Y intente cómo mejorar las ideas prometedoras. Reserve un tiempo para evaluar las ideas y decide. O sea, a lo mejor la idea de traer o recrear una playa artificial en ese hospital para crear un ambiente más relajante para los enfermos y sus familiares, yo puedo tomar esa idea y llevarla más a la realidad. Por ejemplo, voy a crear una música que me genere agua, voy a crear una decoración que se asemeje a una playa, voy a crear un sitio, un cuarto donde los familiares puedan descansar bien decorado, que sea relajante, con olor a playa. Es decir, todo depende de lo que hayas seleccionado, llevándolo a una cosa más concreta o que se adapte más a la realidad. Piensa en la posibilidad de una tormenta de ideas con la otra parte, es lo que yo les decía, como crear un clima de solución común de problemas y de hacer que cada una de las partes tome conciencia de las preocupaciones de la otra. Distíngala de una sesión de negociación, amplíe sus ideas, multiplique las opciones yendo de lo específico a lo general y viceversa el diagrama circular. El diagrama circular está establecido dentro del libro. O sea, las características que debe tener esa sesión.
Entonces aquí podemos hacerlo con la otra parte que está conmigo negociando, sí, pero se entiende que está fuera del proceso de negociación. Entonces aquí también vemos, ¿no?, la posibilidad de que nosotros tomemos en cuenta la opinión de varios expertos. O sea, que yo llame, si estoy hablando por ejemplo, de la decoración de una clínica para que sea un lugar más relajante, pues yo puedo llamar a un decorador. Si yo estoy trabajando en una negociación de la industria petrolera, pues, o de químicos, puedo llamar a un ingeniero químico o un ingeniero petrolero. Así que esos expertos también me den la posibilidad de ideas diferentes que pueden ayudarme dentro de ese proceso de negociación. Invente acuerdos de diferente intensidad, se refiere a que yo puedo ir de pequeños acuerdos a acuerdos más importantes o más sustanciosos. Cambia el alcance del acuerdo propuesto. Identifique los intereses comunes, complemente los intereses diferentes, pregúntese qué prefieren. O sea, tomar en cuenta también la opinión de los demás. Eso ya hemos hablado. ¿Cuáles son los intereses comunes y cuáles son los intereses que difieren? Haga que sea fácil para ellos decidir. Se refiere a que si nosotros lo tomamos en cuenta, cubrimos sus intereses y inventamos opciones que cubran sus intereses, pues eso la persona o la otra parte se va a sentir en la posibilidad de cerrar ese acuerdo porque se le está tomando en cuenta. Cuando se le pregunta, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Cómo podríamos mejorar el acuerdo? ¿Cómo podríamos cubrir mejor tus intereses? Claro, eso no quiere decir que yo voy a cerrarme a que se cubran mis intereses, no, sino tomar en cuenta la otra parte en donde ya se sienta que está también beneficiada en ese acuerdo que se va a hacer. Esto ya lo hemos visto, solo la parte de los intereses. Ok. Para identificar los intereses de la otra parte, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Recuerda siempre que los intereses suelen ser múltiples y que los más poderosos son relacionados con las necesidades humanas básicas. Habla sobre tus intereses, dándolos a conocer a la otra parte de forma clara y concreta. A saber a la otra parte que te importan sus intereses, habla primero de tus intereses y razones y le da para el final las propuestas y las conclusiones. Compromete con tus intereses más que con tu opción de solución inicial, es posible que haya más, incluso que otra pueda ser mejor. No renuncies a una solución. Aunque estamos hablando de los intereses, se refiere a cómo esas opciones de múltiplo beneficio pueden también cubrir los intereses de la otra parte. Ok, vamos a ver ahora. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Entonces, en conclusión, las opciones de mutuo beneficio, como lo hice, busca el mutuo beneficio de las dos partes. Trabajando, tomándolos en cuenta, buscando a través de una lluvia de ideas que cada una de las partes puede generar, puede hacerse con la otra parte, pero fuera del proceso de negociación, y ahí están las características de cómo tiene que ser esa lluvia de ideas. Se hace valga redundancia, se coloca un ambiente informal donde se determina un moderador, donde va a anotar la persona designada, va a anotar las ideas sin criticarlas. Después esto se hace entre 5 o 8 personas, después se selecciona la idea más prometedora y se lleva a la realidad o se concreta el punto específico que nosotros queremos trabajar en base a cubrir los intereses míos y el otro. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los criterios objetivos. Los criterios objetivos, ya lo hemos dicho, son los también llamados criterios de legitimidad. Son aquellos criterios que están fuera del negociador, así que no corresponden a la subjetividad del negociador. Son criterios equitativos, son procedimientos equitativos. ¿Qué es un criterio objetivo? Yo lo dije ya. Las leyes, los contratos, los procedimientos industriales, el valor objetivo de una propiedad de acuerdo a la zona, por ejemplo, la parte de cómo se rigen las costumbres a nivel mercantil o las costumbres a nivel, desde el punto de vista comercial. Todo eso constituye criterios objetivos, criterios externos dentro del proceso negociador que no depende del negociador, porque si nosotros trabajamos, como el ejemplo que yo les decía, si yo trabajo desde el punto de vista subjetivo, yo puedo decir mi casa que está en esta determinada zona, por ejemplo, que está en una zona rural, no puede valer lo mismo que una zona que es costosa en una determinada ciudad. Sí, eso es un criterio objetivo, no depende del negociador, sino que son fuera dentro del proceso de negociación.
Entre más se base un acuerdo en un criterio objetivo, más justo va a ser. Entonces, formule cada aspecto como búsqueda común de criterio objetivo. Sea razonable, escuche razones. Nunca ceda ante la presión. Es decir, aunque la parte me esté presionando que yo cierre un acuerdo, si ese acuerdo no está sustentado en un criterio objetivo, no debo ceder, porque eso violaría la justicia, violaría la equidad. Es decir, los acuerdos tienen que estar sustentados en las leyes, tienen que estar sustentados en los contratos, tienen que estar sustentados en normas externas, por ejemplo, los procesos industriales, la bolsa de valores, es decir, todo esto, ¿no? Identifica los criterios o procedimientos a seguir, pacta con otra parte al mantenerlos fieles a ellos. O sea, hay que apegarse a los criterios objetivos. No al criterio subjetivo del negociador, sino al criterio externo fuera del proceso de negociación. Formula cada cuestión y propuesta ciñéndote al respeto y formación de los mismos. Muéstrate abierto a negociar sobre las normas a seguir y la forma más apropiada de aplicarlas, pero no a negociar la violación de los principios. No cedas ante la presión, pero sí ante la razón del principio. O sea, acceder ante lo que establece la norma, o desde el punto de vista teleológico de esa norma. Bueno, vamos a ver ahora lo que se refiere a la mejor alternativa a acuerdo negociado. ¿Qué es la mejor alternativa a acuerdo negociado? Ya nosotros lo hemos hablado. Es el plan B. Y están fuera, las alternativas están fuera del proceso de negociación. Las opciones están dentro del proceso de negociación, las alternativas están fuera del proceso de negociación. Depende del negociador individual, individualmente hablando. O sea, ¿qué pasa si ellos son más poderosos? Encuentra su mejor alternativa a acuerdo negociado. ¿Qué pasa si la otra parte es más poderosa? Bueno, ¿qué puedo hacer yo si ese acuerdo no se cierra? ¿O qué puedo hacer yo si ese acuerdo no me beneficia? ¿Qué puedo hacer yo? Pues buscar una mejor alternativa a acuerdo negociado. Por ejemplo, yo tengo dos ofertas de trabajo. Una me paga mejor, pero está fuera de la ciudad, pues supongamos está en Cabimas, y yo tengo que trasladarme todos los días a Cabimas. Otra está en Maracaibo, pero esa oferta es menos lucrativa económicamente hablando. Yo tengo que ponderar cuál es la que me conviene. Si la oferta de Cabimas es más sustanciosa, pues esa es mi mejor alternativa a acuerdo de negociación, en caso de que yo no cierre la negociación en Maracaibo, supongamos. Porque yo quiero pasar más tiempo en mi familia y para mí eso es un interés primordial, pasar más tiempo con mi familia, disfrutar de mi familia, aunque me paguen más el otro lado. Entonces, si ese, yo puedo decirle, depende. Profesor, hay que decir la mejor alternativa, acuerdo negociado en un proceso de negociación. Depende. Si eso me va a beneficiar, se dice. Si no me va a beneficiar, no se dice. Por ejemplo, si las partes están, yo soy la única persona especialista en esa área y pocos ingenieros, pocos abogados especialistas en ese campo, pues es un poder que yo tengo. Es una información que yo tengo, que pues me puede beneficiar y que me puede servir para tener mayor influencia, mayor poder dentro de este proceso de negociación. ¿Se dice o no se dice? Todo depende de cuánto me beneficie o no decirlo. ¿Ok? Pero la mejor alternativa de acuerdo negociado me va a proteger de cerrar acuerdos que no sean beneficiosos para mí. Por eso es importante que antes de iniciar un proceso de negociación, nosotros veamos cuál es mi mejor alternativa de acuerdo negociado. No solamente la mía, sino la posibilidad de imaginarme cuál es la mejor alternativa de acuerdo negociado a la otra parte. No hay ningún método que pueda garantizar el éxito si la otra parte tiene todas las ventajas. Como respuesta al poder, lo más que cualquier método de negociación puede lograr es cumplir dos objetivos. Protegerlo contra un acuerdo que usted deba rechazar, lo que estamos hablando, ¿no? Yo no voy a cerrar este acuerdo, no me beneficia y por lo tanto yo me voy a ir a la otra oferta. Es mi plan B, mi mejor alternativa, acuerdo negociado. Ayudarle a utilizar el máximo de ventajas que pueda tener de manera que cualquier acuerdo al que llegue satisfaga sus intereses lo mejor posible. Entonces, me va a proteger porque si esa información es valiosa y eso me va a beneficiar dentro del proceso de negociación, pues también me puede proteger. Porque la otra parte, si está interesado realmente en mí, pues va a ceder ante los requerimientos que yo le pueda decir, bueno, me vas a aumentar un poquito más el sueldo, entonces así yo también puedo cubrir mis intereses. ¿Qué significa protegerlo contra un acuerdo que usted debe rechazar? Por lo general, los negociadores tratan de protegerse contra un resultado como ese,
definiendo con anticipación el peor de los resultados aceptables o mínimo. Es más fácil resistir las presiones y las tentaciones del momento cuando se tiene un mínimo, pero la protección que da la adopción de un mínimo implica grandes costos. Limita su habilidad para aprovechar la información que obtenga durante la negociación. Por definición, un mínimo es una posición que no se puede cambiar. Ok. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos entre lo que es la zona de posible acuerdo? Hay un máximo y hay un mínimo, también llamado valor de reserva. Si yo solamente me quedo con el mínimo, por ejemplo, yo voy a vender mi casa a $15,000, supongamos, ese es el mínimo que yo voy a que yo estoy vendiendo mi casa son $15,000. Pero eso es tu mínimo. Y ese mínimo va a estar como fijo allí. Por eso ahí, claro que es más fácil resistir las presiones y tentaciones en el momento cuando se tiene un mínimo. Es cierto, hay que tener un mínimo, hay que tener un máximo y un mínimo. Pero limita las habilidades para aprovechar la información que obtenga durante la negociación. Yo tengo que pensar, en caso de que yo no pueda vender esa casa en $15,000, ¿cuál es mi plan B? ¿Cómo me voy a proteger? Puede ser que la persona me esté ofertando 14,500, pero mi mínimo es 15. Entonces, por lo tanto, si yo no voy a flexionar, o sea, flexibilizar ese mínimo, yo tengo que pensar qué voy a hacer, cuál es mi plan B para salir beneficiado, o no cierro ese proceso de negociación y me voy a una alternativa externa, que sería mi mejor alternativa. Acuerdo negociado, o la alquilo, o la doy al cuido, o espero que la evaluación de los inmuebles no siga avanzando y que haya una mejor posición económica. O sea, yo tengo que pensar cuál es mi mejor alternativa, acuerdo negociado. ¿Sí me explico? O sea, no solamente es el mínimo. Es importante saber que cómo yo puedo tener otras alternativas que me puedan beneficiar. Un mínimo también inhibe lo que estábamos hablando. Un mínimo también inhibe la imaginación. Reduce el incentivo para inventar una solución a la medida que podría conciliar los diferentes intereses de manera más ventajosa, tanto para usted como para él. Es probable que un mínimo sea demasiado alto. En otras circunstancias, un mínimo puede ser demasiado bajo. ¿Cómo establecemos que un mínimo es bajo o alto? Por supuesto, tiene que haber un criterio objetivo, pero a lo mejor hay una subjetividad del negociador y ese mínimo es muy alto o ese mínimo es muy bajo. Entonces no está saliendo beneficiado. En resumen, aunque la adopción de un mínimo pueda protegerlo de un acuerdo muy inconveniente, también puede impedir que invente algo y que acepte una solución que sería prudente aceptar. Una suma seleccionada arbitrariamente no es una medida de lo que se debe aceptar, porque tiene que existir un proceso recreativo en donde yo pueda buscar alternativas en caso de que ese proceso de negociación no se siga o no me beneficie. Ok, vamos a ver ahora lo que conozca su mejor alternativa a acuerdo negociado. Entonces aquí hablábamos del ejemplo de la casa, ¿no? Cuando una familia decide un precio mínimo de su casa, la pregunta que debe hacerse, no sé qué deberían obtener, sino qué debe hacer si después de cierto tiempo no ha vendido la casa. Es poco probable que un mínimo seleccionado arbitrariamente refleje realmente los mejores intereses de la familia. La razón para negociar es obtener algo mejor de lo que obtendría sin negociar. Criterio con el que se puede juzgar cualquier propuesta, exactamente, ¿no? ¿Por qué yo estoy negociando? Porque quiero salir beneficiado en ese acuerdo. Si yo estoy negociando por desesperación, porque me están, por ejemplo, extorsionando, o me están, me están persiguiendo políticamente, entonces yo tengo que salir corriendo. Quizás esa es una información, obviamente es una información que yo no debo decirle a la otra parte, porque me pone en desventaja. Entonces aquí lo importante es que yo tengo no solamente que manejar un mínimo, sino que yo tengo que ver qué voy a hacer en caso de que ese acuerdo no me beneficie o no pueda cerrar el acuerdo. Su mejor alternativa no es solamente un mejor criterio, sino que tiene la ventaja de ser lo suficientemente flexible como para permitirle explorar soluciones imaginativas. En vez de rechazar cualquier solución que no se ajusta a su mínimo, usted puede comparar una propuesta con su mejor alternativa, acuerdo negociado, y ver si satisface mejor sus intereses.
La inseguridad de un mejor de un desconocido. Error frecuente es ver la alternativa como un todo. El que usted llegue o no llegue a un acuerdo en una negociación depende enteramente del atractivo que sea su mejor alternativa, obviamente. Si mi mejor alternativa es mejor que mi acuerdo, pues tomo la mejor alternativa, acuerdo negociado. Pero es importante que nosotros analicemos cuál es mi mejor alternativa, acuerdo negociado, es decir, cuál es mi plan B. Aunque la mejor alternativa es la medida verdadera con la que se debe juzgar cualquier propuesta para un acuerdo, tal vez usted quiera otra posibilidad. Es útil identificar un acuerdo que sea menos que perfecto, pero mejor que su mejor alternativa acuerdo negociado. Concederse una tregua y reexaminar la situación. Es decir, ver cómo, si yo me interesa realmente cerrar ese acuerdo, cómo puedo mejorar el acuerdo y que ese acuerdo sea mejor que mi plan B o mi mejor alternativa acuerdo negociado. Protegerse contra un acuerdo es ventajoso, es una cosa, utilizar al máximo sus ventajas para lograr un buen acuerdo es otra. Mientras mejor sea su mejor alternativa, acuerdo negociado, mayor será su poder, exactamente. El poder relativo de negociación de dos partes depende primordialmente de lo poco atractivo que sea la posibilidad de no llegar al acuerdo, lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene cerrar el acuerdo? Entre mejor alternativa, acuerdo negociado, más tengo poder dentro de ese proceso de negociación, porque tengo la posibilidad de irme de tomar la opción B que se me está planteando. Ok, encuentra su mejor alternativa acuerdo negociado. Entonces, ¿cómo se consigue la mejor alternativa acuerdo negociado? Primero pensando. Primero, inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar al acuerdo. ¿Qué voy a hacer yo si no cierro este acuerdo? ¿Qué voy a hacer yo si no vendo este apartamento? ¿Qué voy a hacer yo si no consigo este trabajo? ¿Ok? Mejorar algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en opciones prácticas. ¿Cómo las puedo llevar a la práctica? ¿Cómo puedo concretarlas? ¿Cómo puedo medirlas? ¿Cómo puedo realizarlas? ¿No? Seleccionar o en forma tentativa la mejor de estas opciones. Mientras mejor sea su mejor alternativa acuerdo negociado, mejor será su habilidad para mejorar los términos de cualquier acuerdo negociado. La conveniencia de revelarse contra la conveniencia de revelarle a la otra parte su mejor alternativa acuerdo negociado depende de lo que usted opine sobre lo que ella piensa. Si ambas partes tienen su mejor alternativa acuerdo negociado atractivo, es posible que el mejor resultado de la negociación no sea llegar al acuerdo. Ya está dicho esto, ¿no? Primero, ¿se da la información del plan B o de la mejor alternativa de acuerdo de negociación? Depende si eso me va a beneficiar al proceso de negociación. Y si las dos partes tienen una mejor alternativa de acuerdo negociado que cerrar el acuerdo, pues cada parte pues, irá a su opción B o a su mejor alternativa de acuerdo negociado. Ok, vamos a ver ahora, cuánto nos quedan 6 minutos. Nos volvemos a conectar. ¿Qué pasa cuando la otra parte es más poderosa? ¿Y cómo se puede utilizar la fuerza del contrario a favor nuestro, ¿no? Una buena mejor alternativa puede ayudarle a negociar en base a méritos, mejorar su mejor alternativa de acuerdo a negociación. ¿Qué pasa si ellos no entran en el juego? Es decir, ¿qué pasa cuando yo empiezo una negociación? Por ejemplo, yo quiero negociar Harvard y la otra parte empieza a negociar posicionalmente y es un negociador duro, ¿no? Entonces ellos hablan que se tiene que utilizar lo que es el jiu-jitsu de la negociación. Igual que el judo, yo utilizo la fuerza del contrario en la negociación. O sea, cuando yo quiero ir de una negociación posicional a una negociación Harvard, también voy a utilizar la fuerza del contrario o el jiu-jitsu de la negociación. Entonces aquí se habla de tres estrategias básicas para fijar la atención en los méritos. O sea, porque estamos hablando que la negociación Harvard es una negociación basada en principios o méritos. A lo mejor la otra parte está negociando en base a posición y yo quiero llevarla a que negocie en base a principios o méritos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esto aplica para es decir, un consejo general, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Se concentra en lo que usted puede hacer. Usted no puede controlar lo que la otra parte está haciendo. Usted puede controlar lo que usted puede hacer. Y esto aplica para regla en la vida. O sea, yo puedo controlar que la otra persona sea un mal trabajador o sea un negociador con falta de ética, o puedo controlar que esa persona no sea una persona honrada o que no sea una persona honorable. No lo puedo controlar.
Pero sí puedo controlar mis acciones y cómo puedo, a través de mis acciones, mejorar o buscar que esa parte, de una otra forma, negocie en base a hardware. Puede concentrarse en los méritos en lugar de concentrarse en las posiciones. Puede cambiar el juego si empieza a jugar a uno distinto. Por ejemplo, si esa persona está empezando a negociar en base a posiciones, yo puedo decirle, ¿por qué o para qué tú estás pidiendo lo que tú estás pidiendo? O sea, ¿qué quieres a través de... Estoy admitiendo, parece que se les cae el internet, por eso tengo que volverlos a admitir. Ajá. Entonces yo, pues si una persona empieza a negociar posición, yo puedo formular preguntas. Si me ataca, no lo ataco, guardo silencio. También empiezo a jugar un juego diferente, ¿no? Por ejemplo, si la persona me ataca, yo no contraataco, que sería empezar a jugar el juego de posición. Puedo formular preguntas. ¿Por qué o para qué tú estás pidiendo lo que tú estás pidiendo? Entonces, primero, concentrarse en lo que ustedes pueden hacer. Segundo, se concentra en lo que ellos pueden hacer. Neutraliza la negociación basada en las posiciones de tal manera que dirige la atención hacia los méritos. ¿Cómo se hace? A través de preguntas, cuyo nombre es el jiu-jitsu de la negociación. Tercero, se refiere a lo que puede hacer un tercero. Si los demás insisten en no entrar en el juego, a pesar de la negociación basada en principios y del jiu-jitsu de la negociación, entonces piense en la posibilidad de incluir una tercera persona entrenada en el arte de dirigir la discusión hacia los intereses, las opciones y los criterios. Procedimiento de mediación contexto. Voy a explicar esto y después nos quedan 3 minutos solamente. Si no, yo lo vuelvo a explicar cuando me vuelva a conectar. Por ejemplo, hay una discusión, esto está en el libro también, hay una discusión de una pareja que está construyendo una casa. Entonces, la esposa quiere una cocina más grande, pero el esposo también quiere un estudio más grande. O la esposa quiere que la cocina mire hacia el frente de la casa y el esposo quiere también que el estudio mire hacia el frente de la casa, pero no se puede por terreno o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la solución? Usted puede contratar, por ejemplo, al arquitecto y el arquitecto trate de cubrir los intereses tanto de la esposa como del esposo. Por ejemplo, si la esposa dice, yo quiero que la cocina mire hacia el frente de la casa porque yo quiero ver cuando las personas estén llegando. Ok, ese sería el interés. La posición es que esté enfrente de la casa. Yo quiero ver que mi estudio esté frente a la casa porque necesito también ver cómo los clientes están llegando. Entonces hay intereses comunes. Ambos quieren ver las personas que están llegando. Entonces, la persona encargada, el arquitecto, debe tratar de cubrir esos intereses. Por ejemplo, va a ubicar el estudio de esta forma, va a ubicar la cocina de esta forma. Es decir, va a haber una mediación contexto, un experto que me dé solución y que trabaje en base a los intereses, lo que dice aquí, las opciones y los criterios que esas partes están queriendo cubrir. ¿Me explico? Entonces ya hay un tercero que se involucra en ese proceso de negociación que ayuda a que se cubran los intereses, las opciones y los criterios. Por eso se habla de mediación de texto. Ok. Voy a dejarlo hasta aquí y nos volvemos a conectar, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto?